Nos encontramos en nuestra peregrinación junto al Jordán, junto al lago, el Mar Muerto, y a realmente no muchos metros del Jordán, del sitio donde nuestro Señor fue bautizado por San Juan Bautista, y hoy celebramos esta solemnidad del bautismo del Señor, una verdadera providencia. Mañana, si Dios quiere, tendremos ocasión de acercarnos a ese sitio para renovar allí nuestras promesas bautismales. Recuerdo, no hace mucho, he vuelto a leer una vez más la autobiografía de Chesterton, que considero que es una obra que debería de ser obligatoria de leer a todo católico adulto en la fe, porque puede leerlo, por supuesto, también un católico niño. Y una de las cosas más interesantes que dice Chesterton es sobre la virtud de la humildad. Por supuesto lo dice con su estilo inglés, ¿no? Bueno, que quizá a nosotros nos resulta un poco extraño. Dice, por ejemplo, como los famosos clubs ingleses de gente importante, donde no entra cualquiera, ¿no? En España tenemos los bares y los restaurantes y hay muy pocos clubs. Allí tienen menos bares y más clubs. Y uno de estos señores, uno de estos caballeros, llega al club, le pide una chuleta y le sirven la chuleta al camarero y él se indigna y dice: ¿es esta una chuleta para un caballero? Porque, por lo que se ve, no estaba contento con la chuleta. Dice, en cambio, cuando uno tiene un sentido de quién es él y por tanto quién o cómo debe de comportarse con la vida, y que todo es un don y una gracia, no dice esta es una chuleta para un caballero, porque dice, para mí, aunque sea un caballero, esta es una chuleta suficiente. La perspectiva es lo que cambia las cosas. ¿Por qué os cuento esta anécdota? Aparte que me gusta mucho Chesterton y siempre que puedo hablo de él, pero es que tenemos un problema nosotros, los católicos, que hemos sido bautizados de bebés, la mayoría de los que estamos aquí, y es que no apreciamos ni valoramos lo suficiente nuestro bautismo. Y eso está pasando además de forma creciente, cada vez más. Recientemente se decía que alguien importante decía que todos somos hijos de Dios. Es verdad que ese concepto de hijo de Dios aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, referido al rey de Israel, o de una forma genérica al pueblo de Israel. El Señor nos ha limpiado del pecado original y el Señor nos ha hecho miembros de la Iglesia. Quizá esto de ser miembro de la Iglesia hoy en día pues está como un poco en entredicho, porque tal y como están las cosas, algunos dicen, pues vaya club al que pertenece usted. Pero hay que tener en cuenta que en la Iglesia Católica está la Virgen María. Está lo que llamamos en teología la Iglesia triunfante, la Iglesia que está en el cielo. La Iglesia no solo de la Virgen, sino de los santos. Pues yo sí que estoy contento y me siento afortunado de pertenecer a la misma institución en la que está San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San José María Escrivá. Me siento muy contento de estar en la misma institución donde está el Padre Pío o donde está la Madre Teresa de Calcuta. Soy afortunado porque esa es también la Iglesia. Es verdad que hay otra parte de la Iglesia que es la Iglesia purgante, que es la que está todavía preparándose para ir al cielo. Y otra parte de la Iglesia a la que pertenecemos nosotros, que es la llamada Iglesia militante, que estamos aquí en la tierra, hasta que nos llegue la hora en que el Señor nos abra los brazos y nos llame con Él al cielo. Soy un miembro de la Iglesia y esto es un don extraordinario. Por eso, el día del bautismo del Señor y el día en que renovamos nuestras promesas bautismales, dado que el día de nuestro bautismo éramos unos niños que no podíamos ser conscientes de nada, lo que tenemos que tener es un enorme agradecimiento. No soy digno. Esta chuleta es más de lo que yo merezco. No soy digno.
qué suerte tengo, qué agradecido estoy, Señor. Me has hecho tu hijo. Antes era esclavo, antes era siervo, ahora en cambio soy hijo, soy heredero. Gracias, Señor, gracias. Naturalmente, el agradecimiento no puede ser una mera cuestión de cortesía, como bien sabemos los franciscanos de María. El agradecimiento se tiene que demostrar con obras de agradecimiento. Obras son amores y no buenas razones. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la voluntad de mi Padre y la lleva a la práctica. Agradecimiento con obras. Ese es el verdadero agradecimiento. Nosotros nos planteamos la moral, es decir, nos planteamos la vida, nos la planteamos desde esta perspectiva. ¿Qué deuda tengo contigo, Señor? Una deuda infinita, una deuda impagable, pero tengo que intentar darte todo lo que pueda. Y sabiendo que todo lo que te dé, por mucho que te dé, hasta el derramamiento de mi sangre, es poco. Esta es mi responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad como católicos. Nuestra responsabilidad como católicos es agradecer a Dios el que nos haya hecho católicos, agradecerle a Dios que nos haya hecho hijos suyos, agradecerle a Dios que nos haya abierto las puertas del cielo. Y todo eso empezó el día de nuestro bautismo, para nosotros empezó el día en que nuestro Señor se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen. Es muy interesante fijarse en el hecho de que cuando Jesús termina su etapa en la tierra con la ascensión al cielo, se va a despedir de sus discípulos diciéndoles: id y evangelizad, bautizad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empieza su vida pública en el Jordán con el bautismo y termina su vida en la tierra, de alguna manera prolongación de su vida pública, pidiendo a los suyos que bauticen. Un bautismo, naturalmente, que sea precedido por la evangelización, porque no se trata de coger una manguera, ¿verdad?, ir por las calles, una de esas camiones cisterna, y ponerlo a regar y que toda la gente quede bautizada. Pues naturalmente que no lo ha hecho jamás la Iglesia, eso entre otras cosas porque en otras épocas no había camiones cisterna y hoy porque eso no lo hace nadie. Se trata de evangelizar y de bautizar. Y de bautizar, también de bautizar. Porque, repito, el bautismo nos perdona el pecado original, nos hace miembros de la Iglesia y sobre todo nos hace hijos adoptivos de Dios. Es un don extraordinario. Hay que leer, y si tenéis ocasión os lo recomiendo, si podéis acceder a ellas, las cartas de San Francisco Javier, que escribe desde lo que hoy sería más o menos Camboya, Vietnam o alguna colonia portuguesa en la India, quizá Goa, las cartas que escribe a San Ignacio de Loyola, reprochando, dice San Francisco Javier, a los que pierden el tiempo con discusiones inútiles, dice él, en la Sorbona de París, donde él y San Ignacio habían estudiado, en lugar de estar aquí bautizando, dice, bautizando, que se me cansan las manos de bautizar a tantos cada día. Ese fuego que tenían los misioneros, es el que tenemos que recuperar. He recibido un don, soy un afortunado, no lo merezco. Gracias, Señor. Gracias con mis obras que intentan, pecador como soy, llevar a la práctica lo que tú me has enseñado. Y eso es un don para mí. No es un castigo, no es un fastidio de la vida, es también eso un don. Tú me has enseñado el camino de la felicidad, que es el camino del amor, es el camino de la generosidad, es el camino en el cual el egoísmo se deja de lado. Yo recorro ese camino con tu gracia, con mi esfuerzo, como agradecimiento a ti. Pero no solo esto, yo tengo que transmitir a otros. Si yo he recibido un don, tendré que compartir el don a las personas que amo, el don más preciado que he recibido, y a todos aquellos a los que yo pueda, sin imponer nunca, con el testimonio, por supuesto, en primer lugar, pero intentar que cuantos más mejor conozcan a Cristo, que es el gran tesoro de nuestra vida. Que nuestro bautismo se traduzca en responsabilidad. La responsabilidad de vivir conforme a nuestra fe
y la responsabilidad de transmitir nuestra fe hasta el último rincón de la tierra. He oído decir, no sé si será verdad, que cuando nos ponen un nombre, eso hace que ese santo cuyo nombre hemos llevado, claro que si a uno le llaman Kevin Costner de Jesús va a ser un poco complicado, que los hay, que los hay. Pero cuando te ponen un nombre de un santo significa que ese santo se convierte en tu protector especial y que tú tienes que intentar parecerte a él. He tenido la suerte de que me pusieran el nombre de Santiago Apóstol, el que fue hasta el último rincón de la tierra, que entonces era el Finisterre en España. Bueno, pues nosotros, todos nosotros, tenemos que tener ese espíritu del misionero, porque hoy la situación es aún más difícil que cuando aquellos primeros discípulos empezaron a evangelizar. Llevar el mensaje del amor de Dios, la palabra del Señor, hasta el último rincón de la tierra, y después intentar que cuantos más mejor, después de haber conocido a Cristo, se bauticen y empiecen a ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Que así sea.